Muy buenas tardes, nos seguimos encontrando en esta semana anticorrupción de Pacto Global. El día de hoy, iniciando semana, vamos a escuchar dos buenas prácticas de una categoría que es llamada aplicación del programa anticorrupción a los socios comerciales. En esta práctica ganó Siemens Energy y Telefónica Movistar. Vamos a tener el gusto de escuchar a Siemens. Diego, bienvenido y le doy paso. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias. Gracias a todos por participar en este webinar. Y para Siemens Energy es un orgullo haber sido partícipe de estas buenas prácticas y queremos hoy mostrarles un poco de lo que hacemos en Siemens Energy con relación a socios de negocio, y el equipo de compliance de Siemens Energy Colombia va a presentar esta práctica. Como ya Carolina lo dijo, mi nombre es Diego Pinzón, oficial de cumplimiento, y me acompañan también Ana Carolina Buritica y Leonardo Moreno, que son parte del equipo de Compliance Colombia. Entonces, nuestra buena práctica se llama la correcta gestión de socios de negocio, garantía de trabajar solo con contrapartes confiables, y la idea es explicarles un poco en qué consiste. Primero que todo, pues esta es la tabla de contenido que vamos a ver el día de hoy. Tenemos una introducción para explicar un poco qué es Siemens Energy para las personas que todavía no nos conocen, por qué los socios de negocio son importantes para una organización como la nuestra, la importancia de su correcta gestión y las conclusiones. Bueno, primero rápidamente para dar un poco de contexto, ¿quién es Siemens Energy? Siemens Energy es una compañía, pues, es una compañía global. Somos líderes en el mercado del sector energético. Para dar un poco de nuestras cifras, un sexto de la generación de electricidad mundial se basa en tecnología creada por Siemens Energy. Más del 50% de nuestro portafolio está enfocado en tecnología relacionada con la descarbonización o transición energética, y estamos presentes en más de 90 países. Actualmente contamos con 91.000 colaboradores alrededor del mundo que trabajan para ayudarnos a ser un líder mundial en el sector energético. Nuestros compromisos en materia de ambiente, sociales y de gobierno, ESG. En medio ambiente, pues, tenemos una meta de lograr la neutralidad climática para el año 2030 y 100% de electricidad verde para el 2023. Y tenemos una meta de reducir nuestros gases de efecto invernadero en un 28% para 2030. En el tema social, hemos hecho donaciones a más de 4.7 millones de euros en proyectos sociales solo a 2021. Hemos invertido más de 50 millones de euros en gastos de educación continua de nuestros colaboradores y de gente relacionada. Y tenemos una meta relacionada con la diversidad, y es que para 2025 queremos que al menos el 25% de nuestros cargos directivos estén ocupados por mujeres, y para 2030 que por lo menos el 30% esté ocupado por mujeres. También tenemos un gran compromiso ético o de integridad, y por eso tenemos un enfoque de tolerancia cero en toda la empresa con relación a temas de cumplimiento o de ética, es decir, que no aceptamos ninguna desviación a nuestro código de conducta o a las leyes y normas de los países donde operamos. Y tenemos un consejo de sostenibilidad que toma decisiones sobre la integración de la sostenibilidad en la estrategia. Es decir, estos son pilares que hacen parte de nuestro proceso. Somos una compañía diversa que tiene presencia a nivel mundial. Tenemos más de 91.000 colegas, como les mencionamos. Europa, Central Asia, África, Oriente Medio ocupa más o menos el 67% de nuestra plantilla, América el 21% y Asia y Australia el 12%. Más de 150 nacionalidades están representadas por nuestros colaboradores, y actualmente el 19,3% de nuestra plantilla está conformada por mujeres. 40.000 colaboradores de Siemens Energy hoy por hoy son accionistas de la compañía, porque consideramos que es importante para el desarrollo que nuestros colaboradores sean partícipes del éxito de la organización. Nuestros valores: enfoque al cliente, avanzar con decisión, ser abiertos e inclusivos y construir alianzas sólidas. Por eso consideramos que espacios como este, que abre hacia la integridad de Pacto Global, son vitales para nosotros para poder compartir buenas prácticas, pero sobre todo para aprender de los demás y poder construir alianzas sólidas que nos permitan seguir llevando el mensaje de compliance adelante en nuestra organización. Ahora bien, como ustedes saben, el core de nuestra buena práctica es el relacionamiento con socios de negocio. Por eso es importante, porque son importantes y porque nosotros consideramos vital la correcta gestión de los mismos. Para eso, lo primero es dar a entender qué es lo que se considera un socio de negocio. Socio de negocio es aquel tercero que interactúa en nuestro nombre, ya sea con otros terceros, como pueden ser clientes, proveedores, autoridades o demás.
En Siemens Energy consideramos a los socios de negocio vitales porque nos ayudan a desarrollar nuestra estrategia de go-to-market. Son un elemento central de nuestra estrategia, complementan nuestra organización de ventas, impulsan el negocio donde tenemos pocos recursos, proporcionan servicios y actúan como una extensión de nuestro negocio. Es decir, un socio de negocio se traduce como un puente que nos ayuda a llegar más lejos y a cumplir los objetivos de la organización. Por lo tal, para nosotros es vital contar con socios de negocio confiables y que cumplan con nuestras expectativas. Pero también tenemos que ser claros que los socios de negocio en algunos casos conllevan algunos riesgos. ¿Por qué? Porque las acciones que realice un socio de negocios pueden tener acciones deliberadas y negativas que realice un socio de negocio puede significar un impacto para la organización. Porque en algunos casos la compañía, en este caso Siemens Energy, puede ser considerada responsable por cualquier actuar incorrecto o fuera de la ley que actúe un socio, que realice un socio de negocio. Es decir, se considera que si un socio de negocio comete un acto incorrecto, esto se hizo ya sea o con la complicidad o con la tolerancia de la compañía que lo contrató. Por eso para nosotros en Siemens Energy, todos los socios de negocio deben ser incorporados mediante realización de una due diligence y luego de ser supervisados de forma clara y transparente. Por eso tenemos que crear un proceso que sea estándar y homogéneo que nos permita hacer una evaluación correcta de nuestros socios de negocio. Cuando nosotros decimos que los socios de negocio generan algunos riesgos, no lo dice Siemens Energy. Esto es algo que está, Transparencia Internacional menciona que los terceros utilizados como intermediarios son uno de los canales más comunes a través de los cuales se canalizan los sobornos. Y la OCDE menciona, las leyes anticorrupción no suelen diferenciar entre las acciones realizadas por una compañía y las de un tercero que actúa en su nombre. Por eso es importante que todas las compañías que involucramos en nuestra operación socios de negocio, primero que todo no los satanicemos, son muy importantes para nuestros objetivos, pero tenemos que hacer un proceso de verificación, validación y monitoreo que nos garantice estar trabajando solo con las contrapartes adecuadas. Para dar a entender un poquito qué es lo que Siemens Energy considera socio de negocio. Considera socio de negocio todo aquel que interactúa en nuestro nombre y no con otros terceros. Por eso tenemos distribuidores, proveedores de servicios, como por ejemplo agentes de aduanas, compañías que nos ayudan a tener algún trámite ante alguna autoridad, algún tipo de licencia. Muchas veces nosotros no contamos con ese conocimiento o con el conocimiento del mercado o con los permisos para obtener directamente estas autorizaciones y por lo tanto tenemos que contratar a un tercero, en este caso a un socio de negocios. Agentes de aduana, hay que tener unos permisos especializados para actuar como agente de aduanas y muchas compañías, pues nuestro core de negocio no es ese. Por lo cual lo que hacemos es subcontratar a un tercero que actúe en nuestro nombre y que nos represente ante las aduanas. Esto es un socio de negocios, pero también tenemos socios de negocios que están enfocados en la venta. Por ejemplo, agentes de ventas o consultores de negocio. Son aquellos terceros que ya sea que porque tienen amplia experiencia en un mercado o un conocimiento de un cliente en particular, nos ayudan a desarrollar una estrategia que nos permita obtener una mejor venta. Obviamente todo esto enmarcado dentro de la ley, los valores de la ética y la transparencia. Por lo tanto, como lo mencionábamos al inicio, son puentes que nos ayudan a llegar más lejos, pero por lo mismo tenemos que hacer una evaluación correcta de ellos. Y por último, tenemos lo que se conoce como socios de consorciales o socios de uniones temporales. ¿Por qué? Porque al hacer una unión temporal o un consorcio, pues Siemens Energy se alía con otra u otra serie de compañías para ofrecer una solución completa a un cliente final. Por lo cual cualquier acción incorrecta de alguno de los miembros del consorcio o la unión temporal va a impactar a todos los socios. Por eso para nosotros es muy importante, estos son los tipos de socios de negocio que utilizamos y como se dan cuenta, interactúan en diferentes partes de nuestra cadena, hacia nuestros clientes, algunas veces hacia las autoridades, algunas veces en la obtención de permisos, otras veces para ampliar nuestra fuerza de ventas. Entonces, por lo tanto, tenemos que garantizar que siempre estén de acuerdo a la ley y actuando correctamente. Le voy a dar la palabra a Ana, quien nos va a explicar un poco, ya les expliqué yo qué es un socio de negocio porque es importante para nosotros, pero ahora Ana va a explicar qué es lo que hacemos en Siemens Energy para la correcta gestión de estos socios de negocio. Ana. Gracias, Diego. Bueno, para nosotros es súper importante hacer una evaluación completa, pues ya se dieron cuenta la importancia para nosotros lo que es un socio de negocio y el riesgo que nos puede representar. Entonces, si vamos a la siguiente slide, por favor, para mostrar un poco cómo concebimos ese proceso.
de la evaluación integral del socio de negocio, que lo vemos más que todo como si fuera un ciclo de vida con ese socio de negocio. Es importante que todos los socios de negocio, no importa dónde estén ubicados o cuál sea la Siemens Energy, siempre es una evaluación estándar que utilizamos para toda la compañía, es uniforme. Entonces nos apoyamos a nivel mundial de una herramienta que la vamos a ver más adelante con más detalle, pero es importante que siempre desde el principio, desde que se decide tener un tercero como categorizado como socio de negocio, nosotros empecemos a ver los posibles riesgos o banderas rojas en las que podamos incurrir con esta tercera parte. Hay algunos indicadores de riesgo que nos pueden también llamar la atención, y es, por ejemplo, dónde esté ubicado, en qué país el socio de negocio, porque pues para algunos países hay un índice de percepción de la corrupción mucho más alto. Eso nos puede, digamos, también conducir a tener una señal de alerta, la cual todo el tiempo también tenemos que tener en cuenta. Es también muy importante que esto lo veamos como un ciclo. La evaluación, si bien es cierto, utilizamos una herramienta para evaluar nuestro socio de negocio, antes de esa herramienta vamos a tener una etapa previa, y no solo se queda con la evaluación. Nosotros lo consideramos un ciclo de negocio, ciclo de vida con este socio comercial. ¿Por qué? Porque partimos desde el conocimiento, de estar seguros quién es nuestro socio, categorizarlo de acuerdo a la estrategia que tenga la unidad de negocio, de acuerdo al objetivo que nos va a entregar nuestro socio de negocio, categorizarlo como ya lo mostró Diego en unos slides anteriores, si va a ser un distribuidor o un agente de aduanas. Tenemos que tener eso muy claro para poder llegar a hacer la evaluación en la herramienta. Esta evaluación de la herramienta, por supuesto, consta de varias partes que lo van a ver más adelante, pero finalmente, si es aprobado este socio comercial, lo vamos a concluir con un contrato, el cual va a tener unas cláusulas específicas de acuerdo al riesgo de este socio comercial, y va a estar sometido a una evaluación previa, a una auditoría, a un monitoreo, para poder después determinar cada cuánto se requiere volver a evaluar este socio comercial, haciendo una renovación de la debida diligencia. Es importante que en esta etapa, antes de iniciar a diligenciar la herramienta, que es un apoyo que tenemos nosotros para poder esclarecer más el socio comercial, pues tenemos una etapa previa, que es la etapa de conocimiento. Entonces, en la siguiente slide vamos a ver cómo para nosotros es importante que antes de iniciar con esta evaluación haya una conversación, un acercamiento con el oficial de cumplimiento para aclarar este socio comercial qué papel va a jugar, en qué categoría va a quedar, porque finalmente el responsable de este socio comercial es la unidad de negocio y la gerencia. Ellos son los responsables de hacer la creación de esta debida diligencia en la herramienta, por supuesto con el apoyo del oficial de cumplimiento, pero finalmente ellos van a ser los encargados de hacer la firma del contrato con este socio comercial, de si hay un riesgo o a implementar las medidas para mitigar este riesgo, y pues digamos hacer la renovación de esta debida diligencia en el tiempo que se requiere hacerla. Es muy importante que nosotros capacitemos a las personas que están en el negocio en día a día para que identifiquen también unas señales de alerta, que nosotros le vamos a llamar, digamos, banderas rojas. Y es en el momento en que se da la oportunidad de vincular un socio comercial como este tercero o este intermediario, ellos puedan junto con nosotros identificar algunas señales de alerta. Si ya les dije, el índice de corrupción de un país puede ser una señal de alerta. También tenemos otras banderas rojas, y es, por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver cuando, por ejemplo, un cliente está exigiendo específicamente el uso de un socio comercial, ¿sí? O de un tercero intermediario entre el socio comercial y el cliente. Cuando estas situaciones se presentan y, por ejemplo, que sea en último momento, en el momento de la negociación final, pues es algo que debemos considerar importante, porque tenemos que entender por qué este socio comercial está
exigiendo esto al final de la relación, al final de la firma del contrato. Otras banderas rojas pueden ser, por ejemplo, que nos salgamos de las condiciones estándar de ventas que normalmente Siemens Energy ofrece, o los tiempos de entrega, o si están exigiendo que se haga específicamente a cierto tiempo. Entonces, hay unas banderas rojas que es necesario que todas las personas que están en este proceso de evaluación del cliente tengan en cuenta que eso lo deben retroalimentar, porque la idea es poder revisar todo esto en la herramienta, considerarlo. También otras noticias que veamos en fuentes confiables. Cualquier otra bandera roja que se pueda aplicar y que sea muy importante y necesaria para esta evaluación va a ser tenida en cuenta. Por ejemplo, si vemos alguna noticia, si hay alguna fuente gubernamental donde podamos también consultar acerca de este socio comercial o algo que no nos esté cuadrando, es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo que les decía, es importante que la unidad de negocio, que es la que va a diligenciar esta herramienta, pues esté capacitada para que esté al tanto pendiente de estas señales de alerta o banderas rojas en todo momento, desde la etapa previa, durante la evaluación y posterior a esta. Bueno, yo le doy paso entonces a Iván Leonardo para que continúe explicándonos un poco de cómo es esta herramienta. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Bueno, primero que nada, pues un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar, ya como lo mencionaba Ana, acerca de lo que es la Business Partner Compliance Tool como tal, la herramienta en donde hacemos o llevamos a cabo todo este proceso, pero que lo importante es lo que mencionaba Ana, todo este proceso se realiza con un pre, que es todas estas conversaciones, todo este análisis que se realiza antes de tomar como tal las acciones en la herramienta en la cual nosotros llevamos pues el control, el monitoreo y seguimiento como tal de todas estas relaciones comerciales que llevamos con estos terceros catalogados como Business Partner. Entonces, en relación como tal con la Business Partner Compliance Tool, eh, comentarles que es una herramienta como tal que nos ayuda a tener ese proceso, ese reconocimiento de ese tercero con el que estamos planeando establecer un vínculo comercial o una alianza estratégica o alguno de estos o que se enmarca alguna de estas categorías que Diego nos mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, lo importante es decir que en esta Business Partner Compliance Tool es donde la persona encargada, como lo mencionaba Ana, del negocio, la persona quien más conoce el negocio, que son las personas de nuestras unidades de negocio, va a completar una serie de información y una serie de formularios dentro de esta herramienta, en donde allí vamos a poder analizar variables o información relacionada, por ejemplo, con la actividad que va a desempeñar el tercero, los recursos, de dónde provienen los recursos que van a ser utilizados en la relación comercial que se planea establecer con el tercero, si hay alguna estructura de pagos o de compensación, la experiencia del tercero, la ubicación geográfica, sus socios, sus accionistas, como les decía, sus fuentes de ingreso, y toda esta información se centra en lo que nosotros conocemos como la CDD, que les ha mencionado de pronto Diego y Ana, que es lo que se conoce como una compliance due diligence dentro de esta Business Partner Compliance Tool. Entonces se divide, digamos que el proceso en dos fases, que la primera es crear al tercero como tal, crear al business partner como tal, que en este caso es la empresa con la que vamos a establecer el vínculo comercial. A eso le conocemos como la creación del business partner. Ahora bien, la creación del due diligence, de esa compliance due diligence, de esa CDD, es el por qué y el para qué vamos a utilizar ese business partner, y allí es donde se incluye toda esta información que les mencioné anteriormente, que es básicamente todo lo que se va a realizar en ese negocio o en ese proyecto con ese business partner, ¿vale? Entonces, esta es como la primera parte de la introducción de lo que es esa Business Partner Compliance Tool y la información que allí conlleva. En la siguiente slide vamos a poder ver el proceso como tal que lleva la creación de ese proceso de creación y evaluación de esos socios de negocio y de esa compliance due diligence. Entonces tenemos en la parte inferior, vemos que gran parte de este proceso lo realiza el CD responsible, que es la persona que más conoce, el responsable de la unidad de negocio, es la persona que más conoce el tercero, que es el que está trabajando y el que está analizando esa oferta, ese negocio, y que sabe o tiene el contacto directo, mano a mano, con ese tercero. Entonces, todas las primeras 5 fases son unas fases que
completa, que llena, que complementa, que solicita la documentación y demás, el responsable de la unidad de negocio. Luego vamos a ver, ya vamos a entrar a explicarlas una a una, que la fase 6 es donde tenemos nosotros la aprobación como tal del management de la compañía, de compliance en dado caso que sea necesario, para pasar de nuevo a una última fase que va también como tal por el responsable. Entonces, las primeras 5 fases que nos dicen, o que nos hablan las primeras 5 fases de esta creación, de este proceso en la herramienta como tal. Tenemos la primera fase que es un checklist. Entonces, como su nombre lo dice, allí lo que se hace es una evaluación voluntaria por parte de la persona para allí poder catalogar o poder definir si efectivamente esa contraparte, ese tercero con el cual estamos planeando establecer ese vínculo comercial, si efectivamente se cataloga o no para que esté creado como un business partner. Si en la ejecución del proceso, si en la evaluación del proyecto y demás recae en alguna de las categorías que nos mencionaba Diego anteriormente, eso se sabe o lo conocemos a través de la checklist, pero también, como lo mencionaba Ana, lo conocemos no solo a través de la checklist, sino en las reuniones que participamos en las ofertas, en la identificación que hacen todas y cada una de las personas del negocio que conocen de nuestro proceso, que saben de nuestro proceso, que saben las categorías de nuestro proceso. Eso también es una evaluación a modo de checklist, ¿vale? Pero tenemos un checklist como tal dentro de la herramienta, que es un formato de alrededor de 4 o 5 preguntas, en donde se evalúa si ese business partner corresponde para ser creado como tal en nuestra Business Partner Compliance Tool. Luego de realizar este checklist, si efectivamente el business partner está catalogado, o perdón, el tercero, la contraparte está catalogada para estar en alguno de nuestras categorías de business partner, allí ya empezamos con el proceso de creación en la herramienta como tal. Entonces es una herramienta amigable, de fácil acceso, en donde pues va a empezar el responsable a completar la información de ese business partner. La primera fase o el primer punto de ese proceso en la herramienta es la parte de la key data, de la información principal de ese business partner. Entonces allí ellos van a tener que incluir o soportar. Siempre todo tiene que estar soportado con documentaciones y demás, con comentarios. Van a tener que incluir el nombre de como tal del business partner, datos como la dirección, la información básica y principal de ese business partner, de esa contraparte, porque aún no ha sido creado como un business partner en realidad, de esa contraparte o ese tercero con el cual vamos a establecer ese vínculo comercial. Si de pronto ellos pertenecen a un grupo de compañías, cuáles son aquellas subsidiarias, bueno, toda la información general como tal del business partner. Entonces recuerden, aquí todavía estamos en el proceso de creación del business partner. Luego ya va el proceso de creación de la compliance due diligence, del CDD, en donde allí le va a requerir como tal la herramienta que el responsable ingrese información adicional, información soportada, no todo en la herramienta debe ser información documentada. Entonces allí ya va a tener que incluir información de la organización, información del cuál es el scope, cuál es el servicio, el alcance que va a tener ese tercero, información de todo el tema del negocio, dónde va a establecer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Información relacionada, en este caso también con chequeos de integridad en algunas de otras herramientas que tenemos nosotros vinculada directamente a la Business Partner Compliance Tool. Entonces aquí esto se hace unos chequeos automáticos de verificación en listas restrictivas y demás, que lo hacemos directamente en la herramienta. Luego de completar toda esta fase, estamos hablando de que puede ser una fase que a medida que la persona, el responsable, vaya respondiendo las preguntas que nos exige la herramienta, le va a habilitar más campos o le va a habilitar menos campos dependiendo del nivel de respuesta que le dé. Y allí vamos catalogando lo que conocemos nosotros como el nivel de riesgo. A mayor cantidad de exigencia o debido a las respuestas que se den dentro de la herramienta, mayor va a ser el nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, al terminar esta fase, esta tercera fase del Due Diligence Key Data, vamos a pasar a la fase del Risk Assessment, en donde allí ellos van a tener que responder, dar información y soportar y documentar esta información dentro de la herramienta. Van a tener que incluir la información relacionada con qué. Por ejemplo, si tenemos algún pago de compensación de nosotros hacia el tercero, hacia la contraparte, si el business partner fue exigido por algún cliente, por algún proveedor, si fue exigido de manera, pues, algo
injusta, o por llamarlo así, si es alguna entidad del gobierno, si por el contrario tiene contacto, tiene líneas de contacto, de relacionamiento con entidades o funcionarios del gobierno, cuál es el país en donde se va a ejecutar los servicios que el tercero nos va a prestar o que vamos a prestar en conjunto, dependiendo, por supuesto, de la categoría de business partner en la que lo hayamos clasificado. Y allí todo esto nos da una evaluación de integridad. Por supuesto, estamos hablando a grandes rasgos, como les digo, la herramienta a nivel que vamos respondiendo nos va dando más información, nos va solicitando más respuestas o nos va sesgando menos respuestas para tener un nivel menor, ¿vale? Entonces, ya en este punto, la herramienta nos va a dar a nosotros un scope, nos va a, a nosotros un riesgo. Acá nosotros realizamos la evaluación del riesgo hasta la información que le hemos brindado acá. Entonces, en ese caso, cuando tenemos un riesgo bajo, como lo podemos ver en color naranja, en la parte superior, vamos a tener que la parte o la siguiente pestaña o el siguiente cuadro de completar información que se llama el Due Diligence Questionnaire no va a ser necesario y va a pasar directamente a la fase número 6, que es la fase de Review and Approval, la fase de revisión y aprobación. ¿Por qué? Porque el riesgo bajo, al ser categoría de riesgo bajo, digamos que no quiere decir que no nos genere riesgo, porque de por sí, como lo mencionaba creo que Diego en su momento, el ser catalogado como business partner en sí para Siemens Energy ya genera un riesgo y por eso es que nosotros hacemos todo este proceso de categorización de estos terceros que catalogamos como business partner. Entonces, ese low risk no quiere decir que ya simplemente no debemos mirarlo, no debemos analizarlo porque no funciona de esa manera. Simplemente hasta ahí vamos a requerir la información porque ya con la información que nos han entregado, que nos han suministrado, vemos que no vamos a tener un riesgo mayor y por ende no precisamos de la fase número 5, que es la due diligence, ¿vale? Entonces pasaríamos directamente a una fase de revisión y aprobación, que ya lo veremos más adelante. Por el contrario, si el riesgo que nos generó en la fase del risk assessment, en la fase número 4, es de riesgo medio o de riesgo alto, vamos a tener que pasar a la quinta fase, que es la fase del Due Diligence Questionnaire, en donde allí vamos a tener que ingresar, bueno, el responsable en realidad va a tener que ingresar información adicional específica, interna y externa, tanto de chequeo en listas restrictivas adicionales con otra herramienta, como información de unos reportes externos de integridad, de unos reportes externos financieros. Vamos a tener que chequear ya no solo al business partner, que es algo que me faltó mencionar al principio, y es que no solo diligenciamos la información del business partner, de esa empresa con la que vamos a establecer vínculo comercial, sino que también el responsable es responsable, como su nombre lo dice, de incluir la información de sus key persons, de sus shareholders, de sus representantes legales, de sus socios y accionistas con porcentaje mayor o igual al 5%, y allí en la fase 5, en la fase de due diligence, ya se va a establecer también un chequeo en varias listas y en varias de nuestras herramientas, ya no solo para el business partner, sino también para esas personas. Y se va a hacer un análisis más a fondo como tal de otra información adicional. Como les digo, dependiendo de la información que le damos a la herramienta nos solicita más información. Entonces, para los compliance due diligence, que en la fase 4 nos arrojaron medio riesgo y riesgo alto, en la fase 5 van a requerir de completar esta información llamada Due Diligence Questionnaire, que es una información adicional. Luego de tener completas estas 5 fases, vamos a pasar a la fase 6, que ya es donde yo les mencionaba. En la fase 6, ya la responsabilidad, digamos que ya no es por parte del responsable de esa creación, sino que va a pasar al management y a compliance. ¿Por qué al management y a compliance? Porque en esta fase, dependiendo del nivel de riesgo que nos haya arrojado esta compliance due diligence, para un bajo riesgo lo va a aprobar únicamente la unidad de negocio. No va a ser, obviamente, el management de la unidad de negocio. No va a ser requerida una aprobación por parte de compliance, ni va a ser requerida una aprobación a más altos niveles. Para una fase de riesgo medio, estas fases, pues cada fase tiene su nivel de aprobación. Para una fase de riesgo medio, lo va a realizar la aprobación, el management de esa unidad de negocio, pero también va a pasar a revisión de nosotros en compliance, del área de cumplimiento, en donde nosotros vamos a evaluar toda la información que nos ha brindado el responsable. Si nosotros tenemos alguna duda, alguna inquietud, si vemos que falta algún documento, si vemos o conocemos del negocio y vemos que ha sido incluida alguna respuesta errónea,
podemos y tenemos la facultad de devolver ese business partner o esa compliance due diligence para que lo clarifiquen, lo corrijan y ahí después que vuelva a nosotros a poder aprobarlo. Entonces ahí nosotros hacemos una revisión exhaustiva de la documentación, de las respuestas, de todo el tema de los pagos y todo el tema de los beneficios que vaya a recibir el business partner, pues se vayan a establecer con el business partner y hacemos una evaluación que son alrededor de 15 puntos, uno a uno, exhaustivamente en documentación, en información, en respuestas, para que todo quede absolutamente claro y quede absolutamente completo. Esto para el riesgo medio. Lo mismo se genera para el riesgo alto, agregándole una aprobación desde nuestra casa matriz. ¿Qué quiere decir esto? Para un riesgo alto, evalúa la unidad de negocio, el management de la unidad de negocio, lo evalúa y lo aprueba. Lo aprobamos nosotros como compliance, como ya les mencionaba, haciendo nuestra revisión exhaustiva de punto a punto, y también lo debería aprobar para un riesgo alto nuestra casa matriz. Entonces, allí es donde nosotros exigimos que toda la información de la due diligence esté totalmente completa. Y allí se genera el nivel de aprobación, rechazo o devolución. Entonces, cuando nosotros lo aprobamos, queda cargado ese business partner dentro de nuestra herramienta para su correcta ejecución, ¿vale? Y en caso de rechazarlo, pues se le va a devolver como tal a la persona que lo creó. Por último, en la pestaña de contracts, vuelve la responsabilidad al responsable del negocio, en donde nosotros, él va a tener que cargar toda la información del contrato y todo lo que se establezca como tal como vínculo comercial formal con el tercero. Este es todo el proceso de evaluación que se realiza en la herramienta como tal. Pero adicional, en la siguiente slide, nosotros tenemos un proceso de otra herramienta independiente que es el dashboard de compliance, que es el dashboard del business partner, en donde allí queda guardada o almacenada toda la información de ese business partner bajo cierta información, bajo ciertas cualidades, y allí nosotros tenemos diferentes maneras de identificar, buscar a esos business partners, bien sea filtrarlo por país, por ID, por nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de ese dashboard nosotros tenemos algo que es el control o el seguimiento de esas due diligence que nosotros creamos. Y ¿cómo hacemos nosotros ese seguimiento? A través de dos tipos de alertas, que son las alertas que vamos a ver en la siguiente pestaña, en la siguiente slide, vamos a ver las alertas de calidad y las alertas de riesgo. Alertas de riesgo, empiezo por la parte derecha de la pantalla. Son en total 11 alertas que están relacionadas con la información que el responsable nos dio en la herramienta y que son alertas como por ejemplo puede ser que el business partner actúa o interactúa directamente con oficiales del gobierno. Son alertas que nos generan riesgo, pero por el tipo de actividad que tiene el tercero, pues digamos que nosotros no podemos inferir o tener alguna injerencia sobre esas alertas. Como sí lo podemos tener nosotros, por ejemplo, con las alertas de calidad, que son en total alrededor de 15 alertas, en donde, por ejemplo, tenemos nosotros una alerta relacionada con los update, con los overdue de los update. Entonces, cada cierto tiempo, por ejemplo, se tienen que hacer unas actualizaciones de estos business partners, y esto se realiza dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo si se tiene alguna información negativa, si se tiene algún tipo de cambio en alguna información relevante de la compañía, el nombre, el NID, los socios, los accionistas. Esto nos genera alertas de calidad y estas alertas las recibimos en el departamento de cumplimiento y las trabajamos y las gestionamos con el responsable de haber creado esa compliance due diligence. Entonces esto nos ayuda ¿para qué? Para estar mejorando continuamente como tal cada uno de los business partners y estar evaluando el uso y de los mismos en nuestra herramienta a través de este dashboard que nos genera este tipo de alertas de calidad y de riesgo. Entonces tenemos estas dos herramientas que son con las cuales nosotros obtenemos toda la información y es donde el responsable incluye toda su información para nuestra evaluación y nuestro control. Entonces muchas gracias y le doy paso de nuevo a Diego para continuar con la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Ana. Pues como lo que queríamos mostrarles el día de hoy a ustedes era, sé que es mucha información, tratamos de hacerlo lo más sintético posible, pero lo más claro y que fuera bastante interesante. Lo que queríamos mostrar es cómo es importante para nosotros el proceso de
de business partner o de socios de negocio que son vitales para nosotros, pero por lo tanto somos conscientes de los riesgos que amerita y de las acciones que tenemos que tomar. Por eso hemos diseñado a nivel global un proceso estandarizado que es el que les acabamos de mostrar. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros queremos compartir con ustedes desde nuestra óptica? Primero, los socios de negocio pueden ser pieza fundamental en la estrategia de una organización, por lo tanto, clarísimo, lo que menos queremos acá es satanizar o que se opine que los socios de negocio son negativos, no, bien utilizados son excelentes y ayudan a cumplir los objetivos. Cualquier acción incorrecta realizada por un socio de negocio puede impactar negativamente a la organización. Esto es importante tenerlo claro. No porque lo hace un tercero, yo no tengo riesgo. Antes, como les mostramos, cada vez las autoridades y los gobiernos son más conscientes de los riesgos que esto puede implicar y por eso la responsabilidad de la correcta identificación, selección, monitoreo y gestión de los socios de negocio es de la compañía que los contrata. Es fundamental tener un proceso estructurado y claro para la identificación, evaluación y monitoreo, porque si no tenemos un proceso estandarizado y claro y homogéneo, podemos empezar a cometer errores o hacer, digamos que, no enfocar nuestra atención y nuestros recursos en donde tenemos el mayor riesgo. Podemos considerar a un tercero más riesgoso que otro, pero si no tenemos una evaluación homogénea, no estaríamos siendo objetivos. El proceso de gestión de socios de negocio debe estar alineado a la estrategia de la compañía, mercado donde actúa, productos, principales grupos de interés. Es decir, de nuestros socios de negocio, nuestra evaluación de socios de negocio tiene que estar enfocada en nuestro tipo de negocio. Y por eso es importante que lo adaptemos a nuestra realidad. En la correcta gestión de los socios de negocio es vital realizar seguimiento constante para identificar de manera oportuna señales de alerta, por lo cual esta actividad debe ser compartida tanto por las áreas de negocio como por el departamento de compliance o cumplimiento. Como mencionaba Ana y mencionaba Leonardo, no solo es la correcta identificación, la correcta evaluación, la correcta aprobación, sino el monitoreo constante. Es garantizar que el socio de negocio se comporta de acuerdo a nuestros estándares durante todo el ciclo de vida y no solo al inicio. Y por último, para poder garantizar esto, uno también tiene que ser responsable y darle capacitación, entrenamiento, información, acompañamiento al socio de negocio. Esta es una relación que debe ser una relación de gana y gana. Es decir, tanto el socio de negocio como la entidad, en este caso Siemens Energy, deben buscar una sociedad que les permita a los dos crecer y obtener sus objetivos dentro del marco de la integridad, de la legalidad y de la ley. Esto era lo que nosotros queríamos presentarles el día de hoy. Acá les dejamos los datos del equipo de compliance de Siemens Energy Colombia y también les dejamos nuestro link a nuestro canal de denuncias Speak Up, donde en cualquier momento ustedes pueden hacer cualquier denuncia si conocen por alguna razón que ya sea un colaborador nuestro o un socio de negocio nuestro está actuando de forma incorrecta. Por parte nuestra no es más sino agradecerles a Pacto Global, a Alliance for Integrity, a todas las entidades que participan y que nos permiten hacer parte de este tipo de actividades como hacia la integridad, por permitirnos hacer parte hoy de este y compartir esta buena práctica. Por mi parte no es más, nuevamente agradecerles y cualquier duda que tengan o cualquier apoyo que les podamos dar, pues ya ahí están nuestros contactos para que pues puedan contactarnos en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por esta explicación tan profunda en relación con esta buena práctica que resultó ganadora en la segunda edición de Buenas Prácticas de Lucha de Anticorrupción. En este momento le doy paso a Telefónica Movistar. Muchas gracias por acompañarnos, Marcela, y te damos la bienvenida y con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias por esta invitación. Como dices tú, Marcela Hernández, yo soy la responsable de los temas de compliance en Colombia Telecomunicaciones. Y bueno, es un gusto poder repetir, digamos, este espacio en esta segunda guía de buenas prácticas anticorrupción. En este caso, vamos a hablar de la validación de uniones temporales que venimos adelantando en Colombia Telefónica, en Colombia Telecomunicaciones, Telefónica Movistar, en aquellas uniones temporales en los que participamos con el sector gobierno. Entonces, pues sin más preámbulos, damos inicio a esta sesión, contarte un poco acerca de nuestra compañía. Colombia Telecomunicaciones es una compañía que impulsa, digamos, todo el tema de la economía digital en nuestro país. En el año 2021 registró ingresos operacionales por un valor de 5.8 billones de pesos. Nuestra visión como compañía es Discúlpame, hacer... Marce, ¿puedes ampliar con control L? Creo que nos dijeron la pantalla, la imagen. Control L. ¿Ya? A ver, ya te digo.
Todavía no. Es control L, creo que es, que nos dijeron. Control L. Control L. Ahí le estoy dando control L. Bueno, bueno, pues sigamos así. Porque creo que párate ahí en la hoja y le da ahí, en la hoja, y le das. Acá. Le estoy dando clic. No, Creo- dejémosla así porque si no se pudo no pasa nada. Continúa, Martina. Qué pena, discúlpame por interrumpir. No, no hay problema. No, te decía que nuestra misión consiste en hacer un mundo más humano, conectando la vida de las personas, y pues todo esto lo hacemos enmarcado en nuestros principios de negocio responsable, que son nuestra guía, nuestra ruta, y constituyen pues a su vez nuestro código de ética. Bueno, ya para contarles en materia en qué consiste nuestra buena práctica, decirles que como compañía y como organización, porque realmente esto es una práctica que se viene desarrollando no solamente en Colombia, sino a nivel de grupo, somos conscientes de que como actoras de esta sociedad, pues jugamos un relevante rol en la sociedad en la que participamos, y pues en este sentido, pues como grupo y como compañía, pues hemos definido una serie de acciones que nos permiten prevenir, detectar y gestionar el riesgo de corrupción en la contratación estatal. En el proceso inicial que se realizó cuando se estaba estudiando, digamos, como tal, cuál era el impacto que tenían las unidades temporales dentro de nuestra organización, y obviamente teniendo en cuenta el contexto público en el que se desarrollan, nos dimos cuenta que existían dos tipos de riesgos que nos generaban preocupación. Uno era que sucediera que uno o más miembros de una sociedad de estas uniones temporales pues pudieran incurrir en actos de corrupción, y pues que desafortunadamente a veces es muy difícil comprobar si esto se adelanta dentro de un proceso de manera dolosa, pero sabíamos que frente a cualquier proceso de materialización o a la eventual materialización de estos riesgos, pues esto nos generaría consecuencias como organización, como personas jurídicas, pero también nos generaría unos impactos que no solamente nos afectan desde el aspecto reputacional, sino también que nos traen unas consecuencias económicas, unas consecuencias contractuales, y pues en sí afectaba a nuestra organización. Y por otro lado, pues también éramos conscientes que este tipo de impactos no solamente se generarían dentro del sector privado, sino también se le generaría un impacto al sector público, es decir, las entidades públicas contratantes también, en el caso que se llegara a materializar este riesgo, podría generar pérdida de recursos para este tipo de organizaciones, impacta al Estado en el sentido de que no permita que pues ellos puedan, digamos, que cumplir con sus compromisos, así como satisfacer oportunamente pues las necesidades que afectan desde la población general en temas de conectividad. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros diseñamos esta práctica al interior de la organización con el objetivo, pues primero, de identificar y evaluar oportunamente los riesgos de corrupción que mencionamos anteriormente. Pues aquí la idea es identificarlos de forma anticipada. Asimismo, establecer unas medidas de control que nos permitan reaccionar de forma oportuna, y también pues teniendo en cuenta pues del contexto y la situación y del tipo de compañías pues con la que nos estemos enfrentando pues en ese momento. Y esto también pues teniendo en cuenta que la idea es poder darle alcance pues a la legislación aplicable en materia de uniones temporales. Otro punto que nos parecía relevante es el de prevenir indirectamente la corrupción en la contratación pública por medio de la promoción de oferentes o participantes éticos, es decir, cuando ellos se enteran que nosotros tenemos ciertos requisitos para poder llevar a cabo un proyecto en común, un proyecto en conjunto, pues ellos son más cuidadosos también respecto a la información que nos suministran, y pues se hacen conscientes de determinados requisitos que como organización solicitamos para podernos asociar. Y por último, pues también veíamos como un objetivo primordial era el de contribuir al cumplimiento de los fines perseguidos por
por el Estado en sí a través de la contratación pública. Entonces, cuando uno analiza, digamos, esta práctica en conjunto, lo que puede ver es que esta práctica contribuye a la mitigación del riesgo que se expone las entidades públicas, las entidades privadas, y pues esto también entendiendo que las entidades públicas tienen un alcance de vida y diligencia muy limitado, por lo cual nosotros consideramos que desde el sector privado pues estaríamos contribuyendo, digamos que al control del flagelo de este tipo de corrupción. Dentro de lo que vimos acá, también observábamos dentro de nuestro análisis que de forma inherente no solamente contribuimos al cumplimiento del ODS 16 que hace referencia a paz y justicia, y en instituciones sólidas, sino también al 1 y al 9. ¿Y por qué? Porque en la medida que contribuye al cumplimiento de los objetivos perseguidos pues por el Estado, en este caso masificar las comunicaciones, dar fin a la pobreza, pues también promovíamos la industrialización inclusiva y sostenible para fomentar temas de innovación, y esto pues asociado directamente con la tecnología. Bueno, muy bien. Acá queremos contarles cómo funciona este proceso. La verdad es que este proceso pues ha sido el fruto de una coordinación dentro de las áreas de la organización. Este es un proceso en el que interviene el área de B2B, Business to Business, contribuye también en la dirección jurídica y pues obviamente el frente de cumplimiento. ¿Cuál es el rol de estas áreas dentro de este gran proceso? Pues en primer lugar, en el marco de evaluación de las licitaciones públicas o convocatorias públicas, el área de B2B pues es la responsable de identificar si la organización en sí se encuentra en la capacidad de satisfacer por sí sola las necesidades o los requisitos establecidos en el proceso de licitación por parte de la entidad pública, o si por el contrario, pues se requiere del acompañamiento de un tercero para participar en este proceso mediante la figura de unión temporal. Acá es importante mencionar que el área de B2B tiene la responsabilidad general de identificar potenciales socios o lo que nosotros también denominamos aliados comerciales, que cuenten con la capacidad, que cuenten con la experiencia exigida por la entidad contratante, en este caso de acuerdo a las condiciones exigidas en el proceso de licitación, pero también digamos que tienen otras condiciones relevantes y es su buena imagen, su reputación en el mercado, y todo esto pues para darle digamos la legalidad y la transparencia a la participación en un proceso de licitación pública. Una vez que el área de B2B pues ha identificado a los potenciales socios o aliados comerciales, se desplaza, digamos, acá dentro de nuestra cadena del proceso al área del cumplimiento, y aquí es donde nosotros entramos con un proceso de debida diligencia bastante riguroso. ¿Qué implica este proceso? Este proceso pues, implica primero la verificación del objeto contractual desde cumplimiento, identificarlos cuál es el sentido de esa contratación. Por otro lado, también pues validamos que no existan hallazgos o incidencias significativas en listas vinculantes o no vinculantes en relación a estos socios comerciales o aliados comerciales. También hacemos un proceso de validación de posibles conflictos de interés. Y aquí es súper relevante este tema en el sentido de que consideramos que la gestión de los riesgos de conflictos de interés en un proceso de licitación con una entidad pública se deben revisar con lupa. Quiénes son estas entidades participantes, cuáles son los colaboradores de nuestra organización que van a ser parte de este proceso, si ellos han reportado algún tipo de conflicto de interés que nos pudiera generar algún tipo de riesgo, porque al final los temas de conflictos de interés, si no son gestionados adecuadamente, pues pueden terminar en un riesgo de corrupción. Por otro lado, también hacemos un proceso de identificación de personas políticamente expuestas. Este proceso lo hacemos bajo el cumplimiento de nuestra normativa como Telefónica, pero obviamente también bajo la normativa que le aplica a nuestra jurisdicción. Y por otro lado, exigimos también que estos potenciales socios comerciales se adhieran a nuestros compromisos anticorrupción. Y estos compromisos anticorrupción, digamos que se generan a través de un documento que nosotros llamamos el certificado anticorrupción, que es aplicable a todos nuestros proveedores y a nuestros aliados comerciales. En este certificado anticorrupción, lo que hacen los aliados comerciales, en este caso serían los participantes de las uniones temporales, ellos se comprometen a dar cumplimiento a la legislación vigente en materia anticorrupción. Y adicionalmente les extendemos un poco la responsabilidad, aunque no siempre nos la aceptan, pero sabemos que
algunos sí lo hacen, y es que extendemos la responsabilidad en cuanto a la aplicabilidad de la ley americana. Y aquí estamos hablando de la FCPA. Entonces, en ese sentido, logramos de que ellos se involucren de una forma transparente y también conozcan cuáles son nuestras condiciones como organización para poder formar una unión temporal. Es decir, una vez hecho este proceso de valoración, de revisión, aquí tenemos como condición que solamente se podrán aliar con nosotros aquellas compañías que dentro del proceso de videodiligencia hayan generado una posible existencia de un riesgo bajo. Cuando hablamos de un riesgo bajo, es un riesgo que no implica temas reputacionales, que no implica riesgos relacionados con listas vinculantes, que son personas reconocidas en el mercado por su compromiso, su transparencia en el desarrollo de su actividad u objeto social. En lo referente, aquí es importante que también desde cumplimiento, en lo referente a las medidas contractuales, desde el área de cumplimiento también se gestiona, digamos, un rol fundamental, y es que nosotros le obligamos a los socios a cumplir con las normativas en materia de ética del grupo Telefónica. Y aquí me refiero a que dentro de las cláusulas contractuales estos compromisos quedan definidos. Es importante tener en cuenta que nosotros podemos tener esta posibilidad siempre y cuando nuestra participación sea mayor al 50%. Si nuestra participación fuera inferior, no pudiéramos generar este tipo de condicionamientos. Sin embargo, pues si damos, digamos, un tipo de recomendaciones donde se generen, digamos, compromisos de este tipo en materia anticorrupción. Como les menciono, aquí se incluye el cumplimiento de la FCPA, y esto porque pues nosotros, Telefónica, pues es una compañía que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos, por lo cual se obliga el cumplimiento de esta ley. Entonces, siempre que esté a nuestro alcance, y esto teniendo en cuenta el alcance de nuestra participación, le exigimos a esos socios comerciales que se adhieran a esa política. Adicionalmente, con el fin de hacer un proceso mucho más transparente, organizado, donde exista claramente una trazabilidad de lo que sería la gestión administrativa, la gestión de tesorería de este tipo de figuras jurídicas, incluimos ítems relacionados con el tema de pagos, quiénes son las personas responsables. También se les incluye la posibilidad de adelantar actividades de auditoría en relación a los procesos administrativos de esta organización. Se ve también y se valora la necesidad de contratar ajenos a la unión temporal, que deben ser consensuados y revisados de manera oportuna antes de ejercer cualquier tipo de negociación de los cuales Telefónica no pudiera tener conocimiento previamente. También se hace un proceso de valoración de representante de poderes legales con el fin de conocer anticipadamente quiénes son estas personas, conocer cuáles son sus órganos de gobierno. Incluimos nuestras cláusulas anticorrupción que están definidas a nivel de grupo, pero también incluimos algunos otros compromisos, por ejemplo, como son los compromisos en materia CERLAF que le aplican a nuestra organización internamente. Nuevamente queda el compromiso de la suscripción del certificado anticorrupción, y bueno, en el caso que se requiera algún tipo de inclusión adicional, esto en función de la valoración del riesgo, pudiéramos ver la necesidad de complementar estas cláusulas contractuales. Importante mencionar que desde el área jurídica, pues ellos son los responsables de llevar a cabo toda esta estructuración formal de esta contratación, en las que se estipulan obviamente todas las condiciones legales bajo nuestra normativa local, y en este caso también la que nos exige, digamos, la entidad pública. Ellos hacen todo este proceso de verificación de las condiciones contractuales y también de la validación de otros posibles riesgos legales que ellos pudieran visualizar. Acá es súper relevante mencionar que esto es un proceso claramente coordinado. Cuando se establecieron estos compromisos al interior de la organización, se dejó claramente identificado cuáles eran los riesgos que nosotros queríamos mitigar y de alguna forma también contribuir en la sociedad y colaborarle en cierta medida al Estado para la prevención de los mismos. En el caso que se lleguen a dilucidar, pues existirían, digamos, algunas herramientas que se podrían incluir en estos procesos de formalización, pero de manera anticipada. Digamos que dentro de un marco general
que era, digamos, que el propósito también de la invitación a participar en estas buenas prácticas, era considerar porque la práctica es innovadora. Y aquí les queremos contar que nosotros consideramos que esta práctica es de forma innovadora en el sentido de que obviamente gestiona los riesgos de corrupción para este tipo de estructuras legales, pero también es importante mencionar que esto pues se traduce en el goodwill de la contraparte o el socio aliado en el mercado. También se traduce en unos procesos de debida diligencia focalizadas, es decir, sabemos que son aliados comerciales que harán parte de una negociación en la que participaremos con el Estado, por lo cual requiere un mayor nivel de diligencia, un mayor cuidado. También se determina, digamos, dentro del contexto y el alcance de esos procesos donde no se sabe si Telefónica va a participar en un 50%, en un 30% o en un 70%. Esto se tiene en cuenta también para definir cuál es el nivel de responsabilidad de las partes y en específico cuál sería la responsabilidad de Telefónica. Y porque al final, pues también dependiendo, digamos, de ese estudio, en virtud de los riesgos que mencionábamos en un comienzo, pues también se construyan las cláusulas y los compromisos anticorrupción. Esto atendiendo, digamos, nuestras normativas internas, nuestros intereses internos, pero pues también atendiendo todo el proceso de legalidad. Y pues esto es en general la práctica que queríamos compartir. Espero que sea de interés para otras organizaciones que la puedan replicar porque es una forma de contribuir de alguna manera pues a la sociedad para la gestión del riesgo de corrupción en la vinculación con entidades públicas derivadas de un proceso de licitación. Muchísimas gracias, hemos terminado.